Este programa se transmite por XFM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 826. Vamos a obtener un informe de última hora también que había dispuesto yo en la noche anterior respecto a un programa muy interesante que transmitió la cadena CNN en español respecto a la eventual confrontación o seguro acuerdo, así decían, eventual confrontación o seguro acuerdo entre dos perfiles de líderes vecinos, el de la Unión Americana y el de la Nación Mexicana, que se parecen en mucho los dos presidentes, hasta en lo físico, si usted los pone juntos, se los ve necesariamente, o digamos, se les ve idénticos, como solemos decir en casa. Bueno, mi saludo cordial para la respetable jurista Mariana Yepes y el respetable jurista Gonzalo Silva. Doctores, muy buenos días. Yo quiero que tengan ustedes la bondad de considerar cuál va a ser el comportamiento del peleado dúo Correa-Balda. Este momento le tienen al país ocupado en una controversia que es admirable. Lo protagonizan desde el taxista hasta los gerentes de empresas. Dos amigos emprendedores macros hablan de este tema esta mañana, o desde esta víspera, o desde hace algunos meses o días. Hablan de este tema. ¿Por qué se pelearon Correa y Balda? Y el país se sumerge en una crisis casi jurídica y en una discusión tremendamente importante en el orden legal. Y hay un momento en que la gente dice, ¿y quién es Balda? Porque de Correa sabemos todos. Pero ¿quién es Balda? Es un ciudadano secuestrado por orden de... ¿Qué importancia, no sé, sentimental, romántica, le tenía el uno al otro, que marcan una distancia? Se separa este binomio de protagonistas que ahora los tiene a todos los juristas ecuatorianos y latinoamericanos, los tiene en una especie de puja de opiniones sobre el futuro de los dos ciudadanos. El señor expresidente Correa y este caballero al que ordenaron secuestro. Doctor Enrique Herrería Bonet, bienvenido a la cadena Democracia. Le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este binomio peleado Correa-Balda? Porque antes dicen que Balda era correísta. Bueno, yo no le pido, ni nadie entiende cuál fue el motivo de la separación y el odio acérrimo que se despertaron mutuamente. Y nosotros, atendiendo esta disputa jurídica, le molestamos para que tenga la bondad, doctor Enrique Herrería, de hacernos conocer qué capítulo sigue en la discusión y en la controversia de carácter jurídico y naturalmente de este escenario de un teatro nacional horrible e innecesario para todos los ecuatorianos. Doctor Herrería, buenos días. Le comento la presencia y saludo nuevamente la presencia de la doctora Mariana Yepes y el doctor Gonzalo Silva, sus importantes contertulios. Tenga la bondad de, en la ciudad de Guayaquil, doctor Herrería Bonet, de darnos una apreciación de qué sigue a continuación o cómo podrían reaccionar las partes en disputa.
Buenos días, Gonzalo. Un saludo a la doctora Mariana Yepes y al doctor Silva. No se puede predecir en estas conflictivas relaciones personales. Parece que el señor Balda y el expresidente Correa eran amigos políticos, contertulios. No sé cuál será el desenlace en lo personal, pero sí se puede hacer un pronóstico respecto de las consecuencias de orden jurídico en materia procesal. Si es que el expresidente Correa no cumple con su obligación de presentarse en el Ecuador, como lo ha dispuesto la juez, para que se pueda cumplir el principio de mediación, es decir, que las personas procesadas tengan la oportunidad no solamente de estar en el proceso para asegurar que en el caso que haya alguna sentencia que los afecte, esta pueda cumplirse, sino también para presentar los elementos de descargo que puedan desvanecer las presunciones de responsabilidad que hay en su contra. La Fiscalía estaría esperando una notificación para reaccionar a incumplimiento del expresidente Correa de presentarse en la Corte. Yo creo que lo único que se puede asegurar es, conociendo los antecedentes de lo que ocurrió en los 10 años del Correato, es que Rafael Correa no va a venir al país. No solamente no va a venir al país porque yo no soy juez y por lo tanto puedo estar haciendo especulaciones respecto a la presunción de inocencia que tienen que acreditarse en favor de Correa, pero al no ser juez hago yo una hipótesis. Correa no va a venir porque no tiene los elementos de descargo para probar su inocencia. Creo que los indicios que hasta el momento existen, los medios de prueba, son suficientemente claros para señalar algún grado de responsabilidad en la asociación ilícita para intentar secuestrarlo a Fernando Balda. Podría asegurarse que Correa no va a venir al país. Si Correa no va a venir al país, como esto está siendo procesado de acuerdo al anterior Código Penal, la juez, en el momento en el cual ya se haga la audiencia preparatoria de juicio, a mi juicio creo que es el momento procesal oportuno en que ella, frente a la no asistencia de Correa o en la etapa ya de juicio propiamente, en no asistencia de Correa, podría ordenar la suspensión del enjuiciamiento en contra de Correa por una razón, porque lo que tengo entendido, yo no he leído el proceso, pero las informaciones de prensa, los otros implicados ya se han acogido al procedimiento abreviado. Al haberse acogido al procedimiento abreviado, haber reconocido la infracción y haberse responsabilizado de la misma, ya se dictará sentencia en contra de ellos y únicamente quedaría pendiente bajo el procedimiento ordinario las acusaciones o las presunciones de responsabilidad en contra de Rafael Correa. Si no viene, se suspende el proceso y pasarán 6 años, que es la pena máxima que se impone sobre el delito que está siendo acusado, y después de 6 años habrá prescrito la causa y vendrá Rafael Correa al país, si es que hasta ese tiempo no se han abierto otros casos en los cuales se investigue su participación en otro tipo de infracciones. ¿Le falta qué circunstancias reunir, complementar a la fiscal nacional, la doctora Daniela Camacho, para tomar tal vez alguna otra medida? Y la que mayor temor o terror le tiene el expresidente de la República, Rafael Correa, es que le mande un grillete electrónico a su ilustre talón. Y eso no le va a gustar para nada a un engreído exmandatario de las características de Correa. En Correa hay una serie de características de orden moral que hay que tomar en consideración, mi estimado Gonzalo. Fíjese usted, ponemos 2 referentes. El otro día leía en un medio de comunicación que me parece que fue en la segunda presidencia de José María Velasco Ibarra, que por supuesto tiene una diametral diferencia en todos los órdenes, desde el intelectual hasta ético, con Rafael Correa, que cuando fue acusado de un crimen de Estado, aparentemente hubo un asesinato en su gobierno, él regresó al país porque fue
acusado, regresó al país, presentó todos los elementos de descargo de que no tenían ninguna participación y obtuvo la declaración de su absoluta inocencia. Otro caso cercano, el del expresidente, el coronel Gutiérrez, fue procesado en una época en la cual no había ninguna garantía para poder ejercer el debido proceso en el Ecuador. Vino frente a las acusaciones que se hicieron en el gobierno de Rafael Correa en su contra, demostró su inocencia, y creo que no solamente que era Lucio Gutiérrez, sino también su hermano Gilmar y otros amigos, y ellos, al haber demostrado su inocencia, fueron declarados inocentes. En el caso de Rafael Correa, si fuera un hombre con una alta calidad ética, vendría al Ecuador a responder o a descargar sus elementos que hagan evidente su inocencia, o en su defecto a asumir su responsabilidad. Pero la gran mayoría de los ecuatorianos tenemos la certeza de que Rafael Correa, cuando salió del Ecuador al terminar su periodo, lo hizo bajo la convicción de que no iba a regresar, porque él debe haber estado consciente más que nadie de todos los excesos que se cometieron en su gobierno, y no quería responder frente a una justicia que ya en ese momento empezaba a tener algún viso de independencia frente al poder omnímodo que caracterizó su gobierno. Doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado ecuatoriano, muchas gracias por esta nueva deferencia para con esta radioemisora y fusionada con nuestra televisión YouTube, que está transmitiendo al mundo esta importante entrevista conjuntamente con el jurista Gonzalo Silva. Doctora Yepes, el presidente o expresidente Correa, él quiere que le digan presidente y yo dale, Correa fue al consulado. Esto está en orden. Ha acudido a una convocatoria del juez que lo puede hacer constitucional y legalmente, jurídicamente también, ante un representante del Estado ecuatoriano, el cónsul en la ciudad en donde él está eventualmente radicado, pero de nombre, porque él pasa fuera de ese escenario con frecuencia. El señor Valde, en cambio, quiere buscar, doctora, o pedir más bien dicho, su prisión preventiva. ¿Ambos están en camino derecho? Primero, buenos días. Buenos días. A usted, gracias por la invitación, y un saludo cordial al doctor Enrique Herrería y también al doctor Gonzalo Silva. Me satisface estar juntamente con ellos esta mañana. Respecto a su pregunta, yo creo que la posición del economista Correa no es jurídica. El abogado a quien tuve la oportunidad, yo pienso que no es jurídica, porque es es un recurso, digamos, que ha utilizado para, iremos con mayor precisión, para engañar al pueblo. Porque ¿engañar o disimular? Engañar, yo creo, porque dice: me presenté al consulado. El consulado es un representante del Estado. Claro. Sí, el consulado es una oficina del Estado ecuatoriano, claro, que tiene sus funciones específicas, y que no representa ni a la Corte, y tampoco la jueza ordenó que se presente en el consulado. Me parece que el fiscal general solicitó que se haga de esa manera, en consideración a la ausencia del economista Correa, y que se presente en el consulado. Podría haberse dado, pero la jueza no dispuso eso. Ella dispuso que comparezca a la Corte. Entonces está incumpliendo una disposición. Y por eso no creo que
no está en lo correcto, no es jurídico porque no está acatando una orden y además nunca existe una posibilidad en la ley, si revisamos la ley, no existe una posibilidad de que lo que le ordenan en el Estado ecuatoriano vaya a cumplir de otra manera en el exterior. Entonces está violentando una norma, no violentando, está haciendo algo que no existe en la norma y aparte de eso está incumpliendo una disposición de la jueza que creo que es importantísimo. Hoy tarde va a haber, según anuncia la prensa, ¿no?, los medios de comunicación, va a haber una audiencia de revisión de medidas. Ya. Y entonces parece que ya también hubo. Eso es para ver si obtiene lo que está haciendo, o sea, se solventa, se sustenta aquello que está haciendo. Esa creo que es la aspiración. Pero veamos la aspiración del economista Correa. Ahora la posición del señor Valdá, señor Valdá, a través de su abogado también le he escuchado. Yo creo que es la justa, ¿no? No solamente justa, sino no le ha justa, obedecido, señora jueza, le va a decir. Exactamente es lo que yo le acabo de manifestar. Ni está contemplado en la ley para que él escoja esa posibilidad por su propia iniciativa, sino que debe cumplir lo que le dice la jueza. Y al no cumplir, en un ciudadano común y corriente, si no se cumple la presentación como ordena un juez, eso es motivo simplemente para dejar sin efecto esa medida sustitutiva y ordenarle la prisión preventiva, ¿no? Su abogado defensor, el bravo doctor Caupolicán Ochoa, bravo conmigo, ¿no? Pero... bravo con todos. Sí, medio con bravo todos los con que él. no están con el economista Correa. Bien escogido el abogado para el perfil del expresidente Correa. Bueno, el doctor Ochoa dice, se cumplió con la medida que ha solicitado la jueza, porque no es la fiscalía o es la fiscalía. No se ha cumplido lo que ordenó la jueza. La jueza ordenó doctor que se presente acá. El fiscal pidió. El fiscal solo pide, no ordena. Escuchemos lo que dice Caupolicán Ochoa esta mañana. Que se cumplió con la medida cautelar, se cumplió con el pedido de la Fiscalía General del Estado y se tomó la alternativa que nos ofrece la ley para cuando no es posible presentarse en el territorio ecuatoriano, hacerlo en una sede diplomática que reemplaza a ese territorio y eso se ha cumplido. Mire usted, el señor presidente tiene su domicilio fuera del país, en Bélgica, tanto es de esta manera que inclusive para ejercer su sufragio, él trasladó su domicilio allá y ejerce su sufragio, el derecho al sufragio ejerce justamente en esta delegación diplomática de tal. El asunto es que cualquier, digamos, ciudadano que no observa la ley y que no respeta las normas constitucionales, ejercita un derecho propio, ejercita un derecho inventado o interpretado a su manera, pues la cantidad de gente que viajaría a Ipiales y se acercaría al consulado en esa urbe o en Pasto. Exactamente. Y diría yo, se chocó con la bicicleta mi hija en Rumichaca y vengo a presentarme aquí a hacer la correspondiente declaración de un juicio que yo tengo en territorio ecuatoriano. Es que estamos partiendo de una premisa falsa. La orden judicial es la que tiene que cumplirse, no el pedido del fiscal, porque el fiscal solicita y quien pone la decisión final analizando las circunstancias, por eso es que no le aceptó la jueza y ella ordenó. Entonces es una premisa falsa y el resultado es un sofisma, pues obviamente. Gonzalo Silva, si es tan amable. No, gracias. Sí, escuchamos en Guayaquil, doctor Herrería. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la doctora Mariana Yepes y a Enrique Echeverría en Guayaquil y a la ciudadanía. Herrería en Guayaquil. Mire, la disposición del artículo 524 del COI es clarísima. Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. La o el juzgador podrá ordenar al procesado presentarse ante él o ante la autoridad o institución que designe. ¿Que designe quién? La jueza, en este caso la señora ministra Camacho. Ella dispuso de que el señor economista Correa se presente en el Ecuador el 2 de julio y el 18 de julio, 2 veces. Al no haberse presentado, ¿cierto?, él ha incumplido con la disposición
de la jueza, ha irrespetado la disposición de la jueza, ha desacatado la disposición de la jueza, que es motivo de otro enjuiciamiento. Y no es como se dice que hoy, en una revisión de medidas cautelares, ante el incumplimiento en la presentación, pues van a ordenar en forma inmediata la prisión preventiva. No es verdad. ¿Por qué? Porque hoy se va a conocer una medida de revisión, de sustitución de la medida cautelar, que sin duda la señora jueza ministra Camacho negará. ¿Por qué razón negará? Porque ya se pronunció con anterioridad, tanto en el auto de vinculación como con la apelación a la disposición esa. Entonces ya no procede, ¿no es cierto? Entonces, lo que me imagino que va a acontecer, y de hecho está estipulado en el catálogo penal, es de que el secretario de la sala debe sentar la razón dentro de estas 48 horas de que el economista Correa no se ha presentado. Y solo a posteriori de estas 48 horas puede el fiscal o el acusador, en este caso, a través de la fiscalía, solicitar al juez, en este caso la señora ministra Camacho, para que convoque a una nueva audiencia de sustitución de la medida cautelar en razón del incumplimiento, sin duda, por otra más eficaz. ¿Y cuál sería la más eficaz en este caso? Porque ya pasamos por el dispositivo electrónico, ya pasamos por la presentación, ya pasamos por ausencia de que no se ausente del país, y ya no hay la detención, la única que quedaría es la prisión preventiva. Pero eso tendrá que solicitarse y la jueza ordenar en providencia el día y hora para que se trate esta medida sustitutiva. De acuerdo a algún convenio internacional, doctor Herrería, ¿a quién formularía el petitorio o la orden de detención desde Quito hasta la nación europea donde, no sé, pues si vaya al fútbol, eso ya sería en Rusia, o seguramente vaya a otra ciudad o se pierda? ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles son las opciones que tiene el expresidente doctor Enrique Herrería Bonet? Procesalmente tiene la juez dos posibilidades. La una podría dictar orden de prisión preventiva, con lo cual activaría el procedimiento que es antiguo pero que está vigente, no se ha derogado en el Ecuador, para que con solo, no la sentencia ejecutorial, no sentencia en firme, con una sola orden de prisión preventiva, se puede solicitar al país en el cual se encuentre residiendo el infractor que sea deportado hacia el Ecuador, donde se continúe el proceso. No significa que ya sea culpable, porque es simplemente una orden de prisión preventiva. Esas disposiciones para recabar el apoyo internacional y poder traer al país a un prófugo de la justicia está actualmente vigente. Pero también puede, perfectamente, y ahí viene el problema, como este es un proceso que fue iniciado en la etapa que estaba vigente, perdón, no iniciado, fue un delito que se cometió cuando estaba vigente el anterior Código Penal, puede la jueza, una vez que estemos, como lo decía antes, en la etapa de juicio, puede suspenderlo, ya que no ha comparecido al proceso Rafael Correa, encontrándose prófugo, y esperar la prescripción. Quedan dos alternativas. Yo, a mi juicio, creo que en el momento en que se cambie la figura cautelar y se la ponga en prisión preventiva, y en ese momento la jueza puede activar estos protocolos internacionales requiriendo que la justicia de Bélgica, que no sabemos tampoco si es en Bélgica que está, porque lo hemos visto en videos, está en Bélgica, está en Rusia, está en España, está en Roma, así es, está en Nicaragua, es pata caliente, como dice un caricaturista. En Buenos Aires. Es realmente un incansable viajero internacional que me imagino, dice su abogado, que le pagan $40,000 por presentación, y ya está en la categoría de los expresidentes norteamericanos. Debe tener una gran fortuna ya acumulada, Rafael Correa. Por lo tanto, con esa gran fortuna es que se justifica que viaje por el mundo entero
y esté en los sitios, en los hoteles más caros del mundo. Bueno, quedan esas dos alternativas a mi juicio. Una vez que ya se dictamine prisión preventiva, se pueden activar los protocolos internacionales para que esta persona procesada pueda ser traído al Ecuador a responder a la justicia, o la otra, que ya se llega a la etapa de audiencia sin que se haya tomado una medida de esta naturaleza y se suspende el proceso para Correa, porque los otros ya serán sentenciados por el procedimiento abreviado y él espere la prescripción de la causa. Marianita, ¿la jueza Camacho ha sido desairada, de alguna manera desoída, o ha sido subestimada, ha sido irrespetada? ¿Qué adjetivización merecería esto de decir me voy al consulado y con eso cumplo? Y le consulta a don Caupolicán y él le dice, en estas palabras le dice Caupolicán Ochoa, usted puede presentarse, y él nos remite a los radio oyentes, en este caso a toda la ciudadanía, su convicción de que el ejercicio de visita al consulado está bien planteado. Que se cumplió con la medida cautelar, se cumplió con el pedido de la Fiscalía General del Estado y se tomó la alternativa que nos ofrece la ley para, cuando no es posible presentarse en el territorio ecuatoriano, hacerlo en una sede diplomática que reemplaza a ese territorio, y eso se ha cumplido. Mire usted, el señor presidente tiene su domicilio fuera del país, en Bélgica, tanto es de esta manera que inclusive para ejercer su sufragio, él trasladó su domicilio allá y ejerce su sufragio, el derecho al sufragio ejerce justamente en esta delegación diplomática, de tal manera que esto no fue de ahora, esto es desde hace mucho tiempo. Nuestro equipo de producción televisiva YouTube, este momento con Felipe, tiene la palabra, a ver si poco tenemos la imagen y tenemos el audio de la diligencia que cumplió el expresidente Rafael Correa en el consulado de la nación de su esposa. Entiendo que estamos escuchando este momento el audio. No tenemos. ¿Perdón? Solo video. Es solamente video, no tenemos el audio. Una pena. Pero ahí en nuestra televisión digital ustedes pueden ver cómo se cumplió esa diligencia. Misma que también pudo ser vista en todas las ciudades ecuatorianas a través de nuestra estación de televisión en YouTube. Vuelvo y repito. Pero el doctor Caupolicán Ochoa no le asesoró adecuadamente, porque el terror que él le tiene es que la jueza le diga, a ver, un momentito, expresidente, le vamos a colocar el grillete. Y un Correa con grillete no le veo, porque debe ser cosa complicada. Para un ciudadano que no debe ni teme, póngame, pues, es un abuso de su parte, señora juez, lo que quiera, ¿no? Pero yo estoy en la obligación de obedecer su mandato o su medida cautelar. Entonces, ahí, doctor Silva, las cosas, ¿cómo se darían? ¿Cómo entiende usted que se dieron? ¿Es el terror al grillete o simple y llanamente es un accidente que ha tenido su señorita hija? Cuando estaba muriendo la madre del médico de apellido, nuestro común amigo, sí, este doctor que estuvo cobijado con la amistad de Clever Jiménez en Figueroa, sí, Carlitos Figueroa, que venía acá frecuentemente, quiso asistir a los últimos minutos de la existencia de su madre, el ser más sublime de la vida de todo ser humano. La madre estaba muriendo de un cáncer terminal. No le permitió Correa siendo mandatario. Y esa queja creo que
la va a esbozar este mismo instante el doctor, para quien le pido una llamadita a nuestro productor, una llamadita rápida para que nos comente ese pasaje de vida que me parece es saludable que escuche el resto de ecuatorianos, especialmente los que alegan que es justo, comenzando por el doctor Caupolicán, que es justo el pedido cumplido por la jueza al acudir ante el cónsul en Europa. Entonces, en eso estamos, doctor Silva. ¿A usted qué le parece? Mire, Gonzalo, estamos sacando el paraguas antes que llueva. Todavía no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Porque no está... que recién hoy en la tarde se va a practicar la diligencia de la medida sustitutiva de una cautelar que ya se pronunció anteriormente. Pero hay que esperar esto primero. El pronunciamiento de la señora ministra hoy sobre lo que está actuando. Después de esto es lo que ya he manifestado anteriormente. Pero si ella dicta una orden de prisión vía Interpol... No va a ordenar. ¿Por qué? Porque no es procesalmente prudente. Marianita, ¿qué opina usted? Bueno, yo no tendría seguridad sobre lo que va a hacer la jueza. Pero el incumplimiento de una medida cautelar como esta, sustitutiva, que es de la prisión, hace meditar muchísimo que primero se está burlando de la justicia. Yo no creo que, como usted había manifestado, que hay un menosprecio a la jueza, un tema privado, ¿no? Con relación a la persona, sino es la autoridad, es el juez que representa a la justicia. Entonces ella dictó una orden y esa orden pues tiene que cumplirse. Doctor Herrería en Guayaquil, para que usted les conteste a los dos colegas juristas. Doctor Herrería, ¿qué le parece a usted? La doctora Mariana Yepes tiene mucha razón en que independientemente que consideremos si era procedente o no era procedente o oportuno, la decisión de la jueza se la dictó y en un Estado de Derecho las órdenes que emanan del Poder Judicial tienen que cumplirse o en su defecto impugnarse mediante los recursos que nos proporciona el propio procedimiento. Y lo que es importante para que lo entienda Rafael Correa y lo entienda el famoso, el inefable Caupolicán Ochoa, en materia penal, la dogmática penal, no se admiten de sus articulados interpretaciones ni extensivas ni analógicas, ni siquiera por parte de los jueces, es decir, de los operadores de justicia, peor por los que están siendo procesados. No puede decir Rafael Correa, yo interpreto el mandato que ha dado la jueza a través de la providencia de que yo me debo presentar donde me dé la gana. Un día estaré en Bruselas, pero el día siguiente en Roma, la semana siguiente en África, después volveré a Moscú y me presento donde me dé la gana. Esa interpretación discrecional, subjetiva, arbitraria, abusiva que hace Rafael Correa no se compadece no solamente con la normativa ecuatoriana, sino no se compadece con los principios universales que informan la dogmática penal. Eso de ahí se lo debía haber explicado el señor Caupolicán Ochoa o lo desconoce el propio Caupolicán Ochoa. En consecuencia, absolutamente de acuerdo con lo que dice la doctora Mariana Yepes, una disposición judicial tiene que cumplirse, porque adicionalmente, si no se cumple, decían Gonzalo Silva, se está cometiendo una infracción que está actualmente tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, que es el delito de desacato. Pero el doctor Silva agrega y nos va a hacer reflexionar sobre esto que dijo. Activamos la paraguas el instante en que la oportunidad no llega, o sea, el aguacero no cae, la lluvia no comienza a aflorar en el ambiente, por decirlo de alguna manera, doctor Silva. Mire, Gonzalo, es necesario aclarar bien esto para que no quede como glosadores del derecho penal los invitados a su sala. El artículo 536 del COI dice, sustitución. La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código.
la prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código. Pero si no se ha dictado prisión preventiva, pues. Es una medida cautelar diferente. Otra, y continúa. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Y continúa el párrafo siguiente, que es el importante. Si se incumple, pero si se ha ordenado la prisión preventiva, no se ha ordenado. Si se incumple esta medida sustitutiva, o sea, de la prisión preventiva, no presentación, la o el juzgador dejará, es imperativo, sin efecto, y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. Es cosa diferente. Dejémonos de engaños. Hablemos con el tenor literal de la ley. Lo que tiene que hacerse es hoy negarse, a mi criterio, sentarse la razón y convocarse para una Tienes que establecer la diferencia con lo dicho por los doctores Yepes y Herrería. Estoy leyendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha mencionado la doctora Yepes y el doctor Herrería? La doctora Yepes manifiesta de que se puede, con la no presentación ahora, disponer la medida cautelar por el incumplimiento. No es así. Porque sí sería eso procedente si hubiese una orden de prisión anterior que fue sustituida con la presentación, con la ausencia, con el grillete, lo que quiera. Allí sí, pero no como se está manifestando. Esto es para mí un juego intrascendente jurídico, Gonzalo, y que sepa la ciudadanía. Juego jurídico sí, señor. Intrascendente. ¿Por qué? Porque Balda, el señor Balda, fue sentenciado aquí en el país por 2 delitos y se fue para Colombia. En Colombia, según la declaración de Chicaiza, su amigo, dice que él se dedicaba a la compra... Su enemigo, se dedicaba hablo clarito, a la compra-venta de equipos sofisticados de espionaje. Es decir, Balda era un terrorista internacional en compañía de la compra-venta con Chicaiza. Así se lee del testimonio de Chicaiza. Hay que simplemente leer todo, ¿cierto? Y que Chicaiza pagó, depositó en las cuentas de la mujer de Balda cerca de 6.000 más 3.000 que le entregó a él, 9.000 más 1.000 que depositó, son $10.000. Existe en el proceso que se está investigando una sola declaración de la señora mujer de Balda. ¿Se sabe quién es? Doctora Mariana Yepes, tenga la gentileza, con todo respeto, replique esto. Sí, sobre los últimos hechos que ha relatado el doctor Silva, desconozco absolutamente. Claro. Sobre los 10.000. Yo lo que no conozco, sí. Pero lo que sí me parece. Hasta los 8 llegó todo lo que no conozco absolutamente nada de eso. De lo que también a través de los medios de comunicación y de una entrevista personal que le hicieron al señor Balda y cuando él relataba quién es Balda. Y entonces él indicaba su historia, a lo que se dedicaba y a lo que ha trabajado en el Banco de Fomento, que era correísta, eso, ¿no? Yeah. Y bueno, no podría decir por qué hubo el disgusto, pero él tenía una sentencia condenatoria por injurias. ¿Quién le dio ese puesto? No tengo idea, él conversó eso, o sea, no tiene ninguna trascendencia. ¿Pero era pana de Correa? No tengo también idea, pero parece que sí tenía relación, ¿no es cierto?, con él. Pero una relación personal con él, de amistad, me parece, por las declaraciones que escuché. Pero de eso no creo que tenga tampoco. Pero algo había sugerido en Bogotá el mismo Balda respecto a la relación. Pero no creo que tenga ninguna trascendencia para el hecho que estamos conociendo ahora, ¿no es cierto? Tiene toda la razón. Pero bueno. Eso, sin tener conocimientos a fondo, no creo que valga la pena discutir ni aludir porque no está probado, sí, ¿no? Pero lo único que a mí todos conocemos, no he revisado el proceso, pero que lo que todos conocemos es que él tenía una sentencia condenatoria. Sí. Y que esta sentencia condenatoria era, me parece que por injurias al expresidente, ¿no es cierto?
Y entonces, en esas circunstancias, el expresidente, porque ese es su carácter hasta ahora, está demostrando con que no cumple la disposición de la jueza, va y se presenta en Pero es por el grillete. Pero precisamente por eso, porque a él no le gustaba quedar burlado. Entonces él armó esto. Porque de lo contrario, ¿cómo se podía hacer para que él cumpla la sentencia, Valda? Por las vías normales. ¿Cuánta gente ha tenido sentencias y ha podido ser traído de Colombia y de varios países? Pero en Colombia se hacía por la vía normal, se recuperaba para que cumpla su... Entonces él lo hizo por la fuerza, digamos. O sea, por otros medios para que venga. Y eso ahora, de acuerdo a la denuncia y los hechos que están conociendo, está calificado como secuestro. En cuanto a la medida cautelar, yo creo que precisamente solicitó una medida cautelar. Nunca solicitó prisión el fiscal, nunca. Lo que ha pedido es precisamente esta medida sustitutiva a la prisión, porque es una medida sustitutiva a la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar, ¿no?, que se dicta en última ratio, que se debe ser usada porque es gravísima, se atenta al derecho de la libertad y también se perjudica la presunción de inocencia, etcétera, todo eso. Pero es despreciada que ha sido la jueza. No, la jueza no, yo no calificaría que sea despreciada. ¿Por qué va a ser despreciada? No es un asunto simplemente no es un urbanidad. asunto personal, sino que es un incumplimiento a una orden judicial. Pero y como entonces hubo un ella puede incumplimiento, cargarse con... no cargarse, yo creo que ante digamos, no, ella puede disponer. Exactamente, podría disponer una medida como la prisión. Podría disponer. O el grillete. Podría, pero yo de lo del grillete le excluiría porque el doctor yo no Caupolicán le sé, dijo, te van a poner el grillete, no te venga tengo de idea Rafael. lo que le haya dicho el doctor Caupolicán a su cliente, pero me parece a mí, yo desconozco los temas técnicos, no, desconozco si un grillete podría ser controlado. El uso de un grillete en el exterior. Entonces, no llega a la hay muchas personas que saben cómo descuidarse, cómo zafarse de ese control aquí en la ciudad. Sí, y entonces estando en Bélgica, aquí también han vacacionado del grillete. Y viajando a varios países. ¿Usted cree que el expresidente viajando a hacer sus comentarios de fútbol o a su programa que tiene en Rusia va a estar con el grillete? Sería una burla más a la justicia. Entonces, así como es una burla el momento que se dice que está cumpliendo con el pedido del fiscal. Y nosotros, el fiscal tiene sus funciones específicas como son aquellas de colaborar con la justicia, de ser el eje, la columna vertebral de la justicia penal y pedir las medidas que crea convenientes. Y sabrá el juez o la jueza en este caso si le acepta o no le acepta. No le aceptó. Lo que tiene que cumplirse es la orden de la jueza. Está muy claro lo suyo. Sí. Entonces, doctor Herrería, o sea que viene la prisión preventiva. Podría venir con prisión preventiva, pero creo que lo pertinente que se debería hacer es, no sé, a lo mejor el fiscal tiene un mejor criterio, mejor información, igual que la jueza. Yo creo que debería mantenerse la orden de presentación, no cambiarla y esperar que el proceso continúe hasta que lleve ya a la etapa de juicio donde se tome la decisión de poder dictar la suspensión del proceso y a menos que pero una jueza más más caracterizada en su función podría dar algún otro paso más o menos de la misma contundencia o gravedad en contra del expresidente Correa. No puede, o sí puede. No, puede dictar la de gravedad en el actualmente procesal sería dictar la orden de prisión preventiva, es la de máxima gravedad, porque incluso en esta etapa procesal, incluso cuando llegue a la audiencia preliminar, el señor Correa todavía goza de la garantía de presunción de inocencia. Eso de ahí no ha sido hasta el momento destruido. Lo que estaban esperando seguramente algunas pocas personas que todavía confíen en Rafael Correa es de que venga al Ecuador a dar la cara, no solamente en un gesto de valentía, sino también de responsabilidad frente a un país que durante 10 años lo dirigió, de mala manera, por supuesto, con todas las barbaridades que cometió, pero que lo dirigió.
Eso de ahí es lo menos que podría hacer, pero yo en lo personal tengo serias dudas, creo, y podría asegurar, no equivocarme, que Rafael no vendrá al país porque no está él, por lo menos al momento, en condiciones de presentar todos estos elementos de descargo que ratifiquen esta presunción general de inocencia. Respetables juristas, les quiero hacer escuchar lo que ocurrió con Carlos Figueroa. El doctor Figueroa, en un desespero familiar, con esto terminamos, en un desespero familiar y personal, ¿no? Concurrió al domicilio de su señora madre cuando ella estaba agonizante. ¿Y qué es lo que ocurrió, Carlitos? Bienvenido, buenos días. ¿Carlos? Creo que se nos fue. Bueno, todos conocemos lo que ocurrió. El doctor Silva quiere hacer un ejercicio nos quiere hacer reflexionar con normas a la mano de lo que podría estar ocurriendo en los próximos días con la decisión de la jueza. Cuando el señor fiscal general solicitó las medidas cautelares, entre ellas fue la del dispositivo electrónico, la jueza le negó, ¿no es cierto? Cuando se escucha que solicitan el dispositivo electrónico para un procesado, los que estamos todos los días en el campo penal, avisoramos de forma inmediata, se trata de un delito máximo de 5 años. Porque solamente para arresto domiciliario es de excepción. Hasta las Entonces, próximas... si son 5 años del delito... Hasta las próximas elecciones. Desde el día 12, desde el año 2012, hasta cuando se aperturó la audiencia de formulación de cargos, esto está prescrito, todo esto es un juego, Gonzalo. Y esto va a pasar hoy o mañana. ¿Y por qué no se ha alegado la prescripción de la acción? Que debió habérselo hecho. Porque es a petición. Porque la jueza no puede ordenar, no puede acudir a la solicitud. Ella tiene que ordenar. Pero cuando se pida, pues, solo cuando ya la etapa ha transcurrido completa, ahí puede de oficio hacerlo. Esto es un juego, Gonzalo. ¿Qué le parece, Enrique? Y tan es cierto el juego de que en acusación particular presentada por el señor Balda y firmada por el doctor Rodríguez, dice que se trata de un secuestro simple. Y secuestro extorsivo. El secuestro simple no existía en el año 2012 en nuestra legislación penal. ¿Y entonces? Ausencia de tipicidad. Los romanos nos enseñaban en escuela de leyes, nullum crimen nullum pena sine lege, decían. Así es que no vengan a engañarnos a quienes algo conocemos. En español y no en latín, delito, tenga la pena gentileza, sin doctor justificar. Enrique Herrería. Insisto, está equivocado el doctor Gonzalo Silva. En primer lugar, nadie desconoce el principio de tipicidad, de legalidad, de reserva de ley, es lo que nos enseñan en las primeras clases en materia penal. Eso de ahí no lo estoy desconociendo yo, ni lo puede desconocer cualquier abogado medianamente informado o medianamente inteligente. La segunda consideración, el procesamiento de que está siendo objeto en este momento los que están ya como convictos, confesos, los agentes de policía que intervinieron en el secuestro del señor Balda, es por el delito de asociación ilícita. El delito de asociación ilícita tiene pena máxima de 6 años. En consecuencia, al momento en que se inició la acción por parte de la Fiscalía, no había prescrito la causa. Está equivocado el doctor Gonzalo Silva. Yo no he podido revisar el proceso. Yo no vivo en Quito, voy a Quito toda la semana, pero por supuesto únicamente voy a preocuparme de revisar las causas en las cuales yo tengo interés. No voy a revisar las causas ajenas en las cuales no tengo ningún interés. Pero de los informes que tengo, de las exposiciones que he escuchado al doctor Felipe Rodríguez, al propio acusador Fernando Balda, de los recortes de prensa, entiendo que el procesamiento se está dando es por asociación ilícita y no por secuestro simple ni por el secuestro extorsivo que actualmente está tipificado con algún tipo de diferenciaciones en el actual Código Orgánico Integral Penal. ¿Quiere oírle, escucharle de nuevo, doctor Silva? Al doctor Silva, doctor Herrería. Mire,
Yo no voy a discutir con Enrique ni a polemizar porque yo tengo mucho aprecio. No, pero no se trata de afectos, Pero sino de razones jurídicas. En el campo penal, particularmente en el campo penal, uno tiene que ser modesto, prudente en lo que dice, debidamente fundamentado, y generoso en lo que hace. Yo pregunto, ¿dónde está la prueba hasta ahora? ¿Usted le puede contestar, doctor Herrería? No, pues yo tengo que contestarle dónde está la prueba. Esa prueba es la que ha tenido acceso es el fiscal, no lo tengo yo, pues yo no soy el fiscal. Y adicionalmente lo que está diciendo el doctor Gonzalo Silva, con todo respeto, primero dice que ya hay prescripción y que supuestamente todos los estamos prestando a montar un sainete, lo cual no es cierto. Segunda consideración, ya dejó de hablar de Gonzalo Silva de que hay prescripción y ahora dice dónde está la prueba. La prueba no me la piden a mí. Yo no puedo presentarle la prueba a nadie si yo no la tengo, no he tenido acceso a la prueba. A la prueba tienen, las pruebas las tienen son los que están siendo procesados, que aportan con esos elementos de convicción, después se transforman en medios de pruebas y después en la etapa de audiencia de juicio será la prueba plena con la que se tome una resolución por parte del juez o tribunal. Por lo tanto, yo no tengo acceso a ninguna de esas cosas. La prueba no es un objeto, quiero entender, ¿no? Para andar cargado en el bolsillo. La mejor prueba que se puede dar son los testimonios de los agentes de policía que recibieron recursos del Estado, que ya constituye otro delito, porque ahí hay una disposición arbitraria, ya no existe la figura de la malversación. Que eso es otra cosa, dice el doctor Silva. Doctor. Muchas gracias. Dígalo. Sí, dice que eso es otra cosa, lo que usted señala del dinero que sirvió para la movilización de los testigos. Pero por supuesto, porque ahí hay no solamente que es un agravante y se han utilizado recursos del Estado, sino que además es otra infracción que podría generar también un procedimiento aparte para ser sancionar por esta malversación que ha habido recursos públicos de la época en la cual se cometió la infracción. Ahora ya no ponen en el Código Orgánico Integral Penal malversación, pero a la época se entendía que ahí había malversación. Todo eso es que lo que quiero decir es lo siguiente, Gonzalo, como una síntesis. No se puede ver con simplicidad este caso. Este caso es un crimen de Estado. Estamos viendo que desde el Estado, con recursos del Estado, con planificación, con premeditación, alevosía y ventaja, se intentó extraer de un país donde la condición de asilado, yo no soy amigo de Fernando Valda, no sé cuál era su condición, en vez de haber obedecido al procedimiento regular para que el sistema de justicia, con la colaboración de la policía ecuatoriana y también la colombiana, traigan al Ecuador a una persona que estaba siendo procesado, que ya había sido sentenciada, tampoco no sé cuál es la realidad en ese tiempo del señor Balda, tenía que traerlo al Ecuador y no a través de este no solamente sistema artificioso, sino perverso e ilícito que se promovió desde el Estado ecuatoriano para secuestrar a Fernando Balda y traerlo al Ecuador. No sabemos si vivo o muerto. Pero eso es lo grave, un crimen de Estado que tiene que ser ejemplarizadoramente sancionado y que no se puede a través de interpretaciones forzadas de la ley intentar dejarlo de lado. ¿En qué iba a terminar? Lo saben Romero y lo sabe Chicaiza. ¿En qué iba a terminar, señor Chicaiza? En la cárcel 4. Pida el libreto ahí a un compañero de celda que está por allí. Gracias, doctor Silva. Gracias, doctor Enrique. Buenos días, Ecuador. Gonzalo Rosero,